Buenos días con todos y con todas. En esta ocasión yo voy a presentarles algunos experimentos sobre electromagnetismo con el fin de entender y poder observar algunos conceptos y definiciones que hemos aprendido durante el semestre. Bueno, he preparado lo que son tres experimentos, así que vamos al primero. En el primer experimento hice un circuito sencillo, ¿no? Una demostración de un circuito de RC. Un circuito RC consiste en conectar en serie una resistencia y un capacitor. En este caso yo voy a utilizar una fuente con voltaje de corriente directa, de tal manera que podamos ver cómo se carga el capacitor, y luego voy a desenchufar el circuito para ver cómo sucede la descarga. Entonces el objetivo de esto es poder ver cuando ya esté completamente cargado el capacitor y yo desconecte, ver cómo poco a poco el voltaje va descendiendo, ya que como vemos en la gráfica, cuando en el tiempo tiende al infinito, entonces el voltaje debe tender a cero. Ahí es cuando se cumple la descarga. Vi que esta sería una oportunidad buena de mostrar de manera real un capacitor y una resistencia, ya que debido a las circunstancias no se pudo hacer, solo se pudo hacer como simulación. Así que bueno, vamos y procedemos con el experimento. Bueno, para este primer experimento lo que vamos a hacer es un circuito RC. Entonces ahí tenemos la resistencia, la cual es de 6,8 kiloohmios, y le tenemos conectado a un condensador de 100 microfaradios. Están conectados en serie. Entonces y tenemos una batería de 9 voltios, tenemos nuestro multímetro para medir el voltaje en el condensador. Ahora medimos el voltaje del condensador y podemos ver que está completamente descargado, su voltaje es de cero. Ahora es conectar el circuito, conectar el lado positivo, y veremos cómo se carga el condensador cuando volvemos a medir el voltaje. Listo, ahí está conectado, cerrado el circuito en serie. Medimos el voltaje y vemos que el condensador se ha cargado hasta 9,46 voltios. Y ahora vamos a desconectarlo nuevamente y veremos cómo comienza a descender el voltaje. Listo. Entonces el condensador comienza a descargarse. Poco a poco el voltaje va a ir disminuyendo hasta llegar a cero de nuevo. Entonces aquí podemos comprobar cómo funciona un condensador, cómo es la carga y la descarga de un condensador. Si nosotros anotamos los valores cada ciertos intervalos de tiempo, tendremos nuestra gráfica. Mi experimento número 2, lo que yo pretendo es tratar de mostrarles lo que es el efecto corona. Primero voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña explicación de cómo funciona el efecto corona y tal vez saber si puedo hacerme entender. Entonces, bueno, en primer lugar, el efecto corona necesito yo una fuente con un voltaje muy alto, lo suficientemente fuerte que ionice el aire de los alrededores, y es por eso que nosotros podemos ver esta luminiscencia. Por ejemplo, alrededor de estas llaves vemos cómo ya se ioniza el aire alrededor y tenemos como estos rayitos, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, cuando en una tormenta tenemos la cumulonimbus, que es la nube que genera de las tormentas. Entonces están tan cargados, tienen un tan alto voltaje que ioniza el aire, y eso hace que exista un salto de electrones desde las nubes hacia tierra. Entonces, para mi experimento yo voy a usar una alimentación de alto voltaje de corriente alterna. Voy a tener dos electrodos conectados de esta manera. Entonces, lo que yo pretendo es que alrededor o entre estos electrodos se pueda divisar este salto de electrones, como rayos que sucede. Entonces, bueno, en el diagrama yo tengo electrodos planos, pero vamos a ver a continuación que en mi experimento utilizo una forma diferente. Vamos ahí. Tenemos un electrodo interno que es una bobina, un sonoiloide, y un electrodo externo que es tipo malla. De esta manera nosotros vamos a poder ver cómo cuando ya lo encienda e introduzca un conductor en medio de las placas, podremos observar los rayos como ionizan el aire. Y así podemos recordar que según el efecto corona, para que el aire se ionice es necesario que por cada centímetro existan 9.000
voltios. Este núcleo tiene en su interior un diferencial de potencial de 12.000 a 14.000 voltios. El conductor ya lo traspasé por el núcleo y ahora lo que voy a hacer es encender la máquina y apagar la luz para que se pueda ver de mejor manera el efecto corona. Ahorita ya encendí la máquina y voy a apagar la luz. Listo. No podemos ver cómo una chispa salta por en medio de los electrodos, incluso se cambia a las espiras, ¿no? Pasa por las espiras. Prácticamente el rayo que se produce entre estas espiras es de aproximadamente 2 centímetros, por lo que podemos decir que el voltaje que se está produciendo en medio de los electrodos. Bueno, para mi tercer y último experimento, lo que quiero es tratar de mostrarles cómo funciona en las líneas de campo, mostrar las líneas de campo. Este es un concepto bastante abstracto, el de campo, y por eso me pareció interesante poder encontrar una manera de mostrarles cómo existe. Como pequeño resumen, aunque esto ya sabemos, bueno, para que exista un campo eléctrico necesitamos un objeto cargado, ya sea negativo o positivamente. Por convención sabemos que si es negativo, pues las líneas de campo se dirigen hacia el objeto, y cuando es positivo las líneas de campo se alejan. Por tanto, si yo tengo una pareja de un objeto cargado positivo y negativamente, vamos a tener esta forma. Se alejarán del positivo y se conectarán hacia el negativo, y estas son las líneas de campo eléctrico que yo pretendo mostrarles, ¿no? Para esto voy a hacer un pequeño experimento y bueno, vamos ahí. A nuestro generador de alto voltaje que usamos en el anterior experimento, en lugar de tener conectado la malla, lo que he hecho es conectar dos electrodos. Este es el negativo, que lo he puesto con una rodela redonda, y este va a ser nuestro positivo, que está con una rodela en forma de engrane, ¿no? Para poder diferenciar entre ambos. En un recipiente lo que he hecho es poner aceite de cocina, y le he puesto lo que son algunas hojitas muy pequeñas de té y también unas limaduras de hierro. Entonces ahí le voy a encender. Entonces ahora voy a poner el negativo para que haya un flujo del campo. Entonces podemos ver cómo las partículas comienzan a moverse con respecto al flujo. Ay, sí, se vio bastante. Muy bien, se ve. Incluso las limaduras de hierro se van alineando y a veces hasta les conectan. Y es lo que suena cuando se conecta. Ahí está. Y se conecta una limadura de hierro. Se puede ver cómo poco a poco toma la forma del campo eléctrico. Bueno, en el anterior experimento pudieron darse cuenta que existe un movimiento en las partículas debido al campo eléctrico, pero no se podía muy bien diferenciar los movimientos de estas partículas entre los electrodos. Tratando yo de dar una solución o por qué es que no se puede apreciar tanto el movimiento, pensé que era por el fluido. Entonces le puse agua, ¿sí? Cogí agua de la llave y le puse para ver qué sucedía. Entonces, y esa es la parte de este experimento, y es lo que les voy a mostrar lo que sucede. Bueno, pasó algo bastante interesante, y era cuando yo traté de retirar el electrodo positivo, y es lo que les quiero mostrar en estos momentos.
Cuando yo levanto mi electrodo positivo, vamos a ver que existe un efecto corona. Un efecto corona con un líquido. E incluso quema el aceite. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque como el agua es mejor conductor, entonces prácticamente todo el líquido que está ahí reposado funciona como un electrodo negativo. Todo ese líquido viene a ser un polo negativo, este de aquí, y el líquido se está formando un diferencial de potencial, un voltaje lo suficientemente alto que ioniza el aire y permite ver el efecto corona entre ellos. Esto nos permite ver de forma macroscópica el efecto corona. Tengo aquí gotas de aceite, gotas de agua, entonces yo voy a chorrearlo un poco hasta que deje de chorrear debido al efecto de la gravedad. Ahorita ya dejó de caer gotas del electrodo. Cuando yo acerco el positivo a la mezcla, poco a poco voy a ver cómo del electrodo las gotas comienzan a ser atraídas por el recipiente debido a que es un electrodo negativo. Miren, comienzan a caer gotas más y cada vez más rápido mientras más acerco. Cuando yo alejo no sucede nada, pero si yo acerco, la diferencia de potencial hace que se atraigan las gotas de aceite hacia el recipiente. Miren, cuando yo acerco, las gotas comienzan a saltar desde el electrodo positivo hacia el recipiente. Este diferencial de potencial es lo suficientemente alto que desprende las gotas del electrodo positivo y les atrae. Por hoy esta ha sido toda mi presentación, mis experimentos. Espero les haya gustado, les haya parecido entretenido y sobre todo hayan aprendido algo. A cualquier pregunta, cualquier sugerencia me la hacen saber y listo. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta pronto.